Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá estamos otra vez compartiendo un ratito de algún tema de los que considero interesantes para charlar con ustedes, para dejarlos, como siempre digo, pensando o reviendo cuestiones o aspectos de nuestra vida a los que normalmente no les prestamos una atención. Hoy vamos a hablar sobre, vamos a plantearlo así, los mecanismos adaptativos, vamos a decir este nombre, ¿no? ¿Con qué mecanismo adaptativo yo voy por la vida? Todos tenemos construida como si fuera una cierta identidad, una cierta manera de manejarnos. En alguno de los episodios anteriores hablamos sobre el personaje que nos habita, ¿no? El personaje que se nos ha construido a raíz de la historia que hemos tenido. Y como siempre digo, este personaje o esta manera de ser, nosotros no la hemos elegido conscientemente. Simplemente sucedió que yo crezco, soy, funciono, me identifico con una manera de manejarme que, ¿quién sabe de dónde salió? Claramente sí sabemos de dónde salió. Todo siempre sale del primer contexto en el que nosotros crecimos, ¿no es cierto? Entonces, como los contextos familiares en los que cada uno de nosotros estuvo tenían sus conflictos, sus cuestiones y todo esto, uno empieza como a buscar involuntariamente desde que es muy chiquitito una manera como si fuera de encajar en ese contexto. Desde que somos chiquitos llegamos, vamos a imaginar que llegamos a un cierto lugar donde hay ciertas características y tenemos figuras de referencia, padre, madre o quien sea que nos esté criando, que son de una determinada forma, tienen ciertas características, tienen ciertas actitudes, nos tratan de una determinada manera. Entonces nosotros empezamos a ver, esto lo habíamos charlado en algún episodio, que haciendo ciertas cosas yo tengo como si fuera la aprobación o el reconocimiento de los otros y haciendo otras cosas no lo tengo. Y como todos esencialmente necesitamos sentirnos parte de nuestra historia familiar, sentir un aceptable reconocimiento, esto sería lo deseable, ¿no? Sentir una valoración, una aceptación, una sensación de ser parte, que esto muchas veces no ocurre, con lo cual se nos crean las heridas emocionales que creo que hemos hablado y si no hablaremos en algún momento. Entonces empezamos a ver que las necesidades profundas que tenemos como seres sociales, como seres biológicos, como seres que sentimos, muchas veces no se cubren. Entonces vamos a ir buscando de una manera totalmente automática, involuntaria, no elegida, vamos a ir buscando desde que somos chiquititos una cierta forma de gestionar la realidad. Con lo cual podríamos decir que la forma en que después un niño es cuando tiene 7, 8, 10 años es la consecuencia del contexto en el que nació, del contexto en el que está y con el cual está en interacción. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que una persona, una nenita, está en un entorno que es un entorno donde hay mucho grito o mucha violencia o hay golpes o los padres se maltratan. Entonces, desde su mirada infantil, ¿qué ve? Que ahí hay conflicto, que ahí hay estrés, que ahí hay violencia, que cuidado con eso, que hay peligro en el exterior. Entonces, ¿qué mecanismo adaptativo podría adoptar una nenita en ese contexto? Hacerse chiquitita, hacerse invisible, no agregar más conflicto a lo que ya hay porque lo que estoy viendo a mí me está generando miedo, me está generando tensión. Entonces tiendo a convertirme en una persona como si fuera invisible. ¿No? Este es un ejemplo de miles de ejemplos que podríamos dar. O supónganse que yo veo en mi historia familiar, que es nuestro primer panorama, nuestro primer horizonte, mamá y papá que estoy viendo ahí delante de mis ojos, ¿no? Que tenga un papá que es súper autoritario, súper mandón, inflexible y que no trata bien a mi mamá, ¿no? Y entonces mi mamá muda, sufre en silencio, vamos a decirlo de esta forma, y yo la veo como a lo mejor llora sola en la cocina y yo voy desde chiquita viendo día tras día esta situación. Entonces es como que veo que mi mamá no tiene una reacción, que no le pone un límite a mi papá. Y con este principio que las familias, los árboles familiares tienen, las energías familiares tienen, y es que alguien lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Voy y tomo, de alguna manera, el protagonismo que mi madre no está tomando.
Entonces, ¿qué hago? Cuando mi padre trata mal a mi madre, voy y lo peleo a mi padre, voy y lo confronto, soy la hija que pelea al padre, que le pone los límites, que hace lo que la madre, sumisa, callada, sufriente, no está haciendo. ¿Qué pasa conmigo en ese momento? Me salgo de mi lugar de hija, pierdo la posibilidad de estar sanamente relacionándome con mi papá. Porque es como que le dijera, mamá, no te estás haciendo cargo del límite que tendrías que poner y yo te veo sufrir. Entonces yo voy y te actúo lo que vos necesitarías hacer. Estas dinámicas son infinitas en las historias familiares. Nos hacemos cargo de cuestiones de otros, de sufrimientos de otros, de dolores de otros, de límites de otros. Entonces imagínense qué consecuencia tiene esto en la vida de esa niña. Por supuesto, un enojo contra el padre, una furia contra los hombres son malos, los hombres esto, los hombres maltratan a las mujeres. Cuando uno dice muchas veces, ahora que lo digo así, estas generalizaciones en la vida, estamos hablando siempre de nuestra historia. Cuando yo digo, por ejemplo, no, acá todo el mundo te traiciona, ¿viste cómo es la gente? ¿No? Estoy hablando, o todo el mundo te miente, o a mí lo que más me molesta en el mundo es la mentira. Cuando estas personas decimos estas cosas en nuestra vida adulta, estamos hablando de nuestra historia. A mí ya me mintieron, a mí ya me traicionaron, ya tuve una persona violenta, ¿cierto? Entonces, las generalizaciones que decimos en nuestra vida adulta, es interesante mirar de dónde salió esta generalización. ¿Quién te mintió? ¿Quién fue de esta forma con vos? ¿No es cierto? Porque si no, uno cree que yo digo eso porque la gente es así, porque la vida es así. Entonces, vamos adoptando, de acuerdo al contexto en el que nosotros estamos, como digo, una manera de encajar en eso que sucede. Y muchísimas veces, casi siempre, para poder encajar y tener esas necesidades cubiertas de aceptación, pertenencia, que aún a veces haciendo ciertas cosas tampoco lo logro, vamos empezando a dejar de ser nosotros. Vamos perdiendo la espontaneidad, vamos perdiendo la coherencia, vamos perdiendo la escucha de lo que de verdad necesitamos, porque el contexto o el entorno es más fuerte, por decirlo con una imagen, que lo que está adentro. Si yo dejo salir lo que está adentro y soy como realmente quiero ser, tengo un conflicto con el exterior. Entonces vamos buscando la mente, el inconsciente, la mente subconsciente, va buscando resortes para gestionar ese estrés. Entonces vamos adoptando ciertos mecanismos de funcionamiento que en realidad lo que hacen es esconder una vulnerabilidad, ¿no es cierto? Una vulnerabilidad que tiene que ver con la historia familiar que hemos tenido. Vamos a dar los ejemplos para que se entienda bien de qué estamos hablando. Supónganse una persona que hoy en su vida adulta se define como exigente, controladora, muy responsable. Bueno, estos parecen muchas veces en esta sociedad vertiginosa en la que vivimos, pueden parecer valores. Persona muy organizada, muy responsable, que tiene todo, ¿no es cierto? Como que viene el control. Toda persona que controla, claramente, entre paréntesis, tiene un sufrimiento. Toda persona autoexigente tiene un sufrimiento. Porque como siempre les digo a las personas, vos no naciste así, ¿no? O una persona que me dice, soy una persona muy ansiosa, o soy una persona súper reactiva, no puedo manejar mis emociones. Bueno, uno no nació así, uno se hizo así. Entonces esto es importante porque si yo me hice así en respuesta a un entorno, con lo cual estaría en un mecanismo de adaptación a ese primer contexto. ¿Cuáles son los riesgos que esto tiene? Que yo, primero, partir de la base de que la forma en que yo soy hoy, que creo que además siempre digo esto, ¿no? Que yo creo que estoy eligiendo, que soy libre, que hago las cosas porque a mí me da la gana, porque yo quiero, porque lo decido. Pero si nosotros no nos hemos mirado en algún momento y hemos hecho un buen trabajo, un interesante trabajo terapéutico, posiblemente estemos hoy en nuestra vida adulta en el mismo mecanismo adaptativo que se me activó cuando yo tenía 5 años. ¿Qué puede haber sido? Un mecanismo defensivo, un mecanismo, como digo, confrontativo. No, yo soy una persona muy frontal, yo digo las cosas, yo no me callo, yo pongo los límites. Esto es un personaje, porque además el personaje normalmente, justamente porque no ha sido elegido o diseñado, quiero ser así, me quiero manejar de esta forma, el personaje muchas veces, a mí me gusta decir que nos lleva puestos. ¿Qué significa? Que el personaje empieza a andar por la vida por mí, por decirlo con una imagen simbólica, empieza a hacer cosas, empieza a relacionarse
yo estoy totalmente identificada con esa forma mía de manejarme con mi personaje y además me autodefino que yo soy de esta forma. Este es un trabajo o preguntas que yo en la consulta siempre hago con las personas. Decime cómo sos, definite. A ver, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Si tienen ganas. Si alguien les preguntara cómo sos y te tuvieras que definir con 4, 5, 6 adjetivos, ¿cuáles dirías que son? Esos adjetivos están construidos, salieron de la historia que tuviste, ¿no es cierto? Entonces, elegí yo ser, si yo dijera que soy una persona ansiosa, que soy tímida, que soy vergonzosa, que no sé poner límites, de personas que están muy desvalorizadas internamente, ¿no? Por las historias, por la presión del contexto, por violencia que han tenido, por falta de atención, por falta de soporte emocionalmente. Entonces hay personas que definen este perfil interno. Esto es un mecanismo, una forma de funcionar de manera tímida, no ocupo demasiado lugar, no soy protagonista, no hablo demasiado en las charlas con otras personas, tengo miedo de decir algo que piensen que yo soy una tonta. Entonces es un perfil que se construye. ¿Ese perfil la persona lo eligió conscientemente? No. Ya actuó esta persona que hoy en su vida adulta está reaccionando de esta forma en el contexto, ya funcionó de esta forma antes, o sea, necesitó funcionar de esa forma antes, pero hoy a lo mejor pasaron 30 años y la persona sigue como representando el mismo mecanismo de funcionamiento. Y encima cree que yo soy así, uno se compra el mecanismo. No pienso que es un mecanismo adaptativo que a mí me está llevando puesta y que es resultado de un contexto, que ese contexto hoy ya no está. Esto es lo que tienen los mecanismos, que se automatizan. Y como casi todos estamos en mecanismos totalmente automatizados y estamos desconectados de nosotros mismos y tenemos un gran nivel de inconsciencia por la educación, por la forma en que se vive, por el tipo de valores y pautas que se nos proponen, no estamos en una sociedad que promueva el autoconocimiento, los valores, el crecimiento interior, mi autoconocimiento. No. Hoy hay muchas cosas, muchas herramientas para poder hacer esto, pero también, el otro día justo con otras personas hablaba de que también hay un poco un riesgo hoy de todas estas cosas, ¿no? Porque hay muchas metodologías, muchas técnicas, muchas personas que supuestamente nos dicen cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que soltar, ¿no? Como muchos gurús hay hoy, ¿no? Y la vez pasada escuchaba a una persona que tenía unos errores de concepto tremendos en lo que decía, y esto va por las redes y tiene miles y miles y miles de reproducciones, ¿no es cierto? Entonces digo, hay que tener cuidado. Un camino de autoconocimiento es un camino hacia adentro donde yo puedo empezar a mirarme, ¿con qué mecanismo estoy andando por la vida? ¿De qué forma me construí? Entiendo que hay una lógica, que hay un sentido, que hay un hilo que recorre mi historia de una manera que puedo darme cuenta que la forma en que yo estoy, el mecanismo que tengo hoy, y como digo, con el cual me defino y con el cual me identifico, soy ansiosa, soy esto, soy tal cosa, esto es que funcioné así, no es que soy así. Por eso, como les comentaba, yo le digo a la persona, vos no naciste ansiosa, te hiciste ansiosa porque en un cierto contexto, cuando eras chica, había un cierto peligro, simbólicamente, ¿no es cierto? O a veces realmente, golpes, gritos, miedo, desprotección, abandono, lo que sea que a uno le haya tocado, ¿no es cierto? Entonces, la ansiedad es un mecanismo adaptativo, es una respuesta a un posible peligro en el exterior. Entonces, ¿a mí para qué me serviría la ansiedad? Para estar alerta, para estar atenta, para atajar o poder hacer algo con ese peligro que supuestamente está. Pero el peligro hoy ya no existe. Existió ayer, allá y entonces, ¿no? En una historia vieja. Pero lo que tiene el mecanismo es que queda fijado. Entonces yo salgo a la vida adulta con el mismo mecanismo de funcionamiento que se me construyó de una manera involuntaria en mi historia familiar. Entonces, siempre digo también esto, ¿no? Que cuando uno está tomado por algo que es automático, en algún momento el conflicto va a aparecer. Y también tenemos que pensar esto, que es un principio importante en este tema que estamos planteando hoy, y es que no existe ningún mecanismo que sea inútil.
todo mecanismo ha tenido una funcionalidad en algún momento de mi vida. Si no, yo no tengo el mecanismo. O sea, el mecanismo es una respuesta. Hay un estímulo, yo tengo una respuesta. Adopto un mecanismo que me sirve para transitar o gestionar ese estrés primero o el estrés de ese contexto. Entonces, si yo tengo hoy un mecanismo de funcionamiento, me fue útil en un cierto momento de mi vida, por eso se activó. Pero también, ahora que digo esto, para que se active un mecanismo de funcionamiento, tiene que haber habido un estrés. Entonces yo respondí a ese estrés con este mecanismo de funcionamiento. Lo que sucede es que este mecanismo, como digo, queda pegado a mi identidad. Y yo sigo funcionando toda la vida con el mecanismo de funcionamiento que se me activó ayer cuando tenía 5 años. ¿Cierto? Entonces, si a lo mejor soy una persona que me sentí en peligro, soy una persona que estoy en un mecanismo defensivo todo el tiempo, confronto con la gente, o soy ansiosa porque trato de controlar la realidad. Las personas controladoras, ¿no? Las personas exigentes. Hay mucha gente que cree que esto es un valor. Ser exigente, ser perfeccionista, parece, como decía hace un ratito, que qué bueno que está, qué persona responsable, consciente. Cuando yo soy perfeccionista, cuando soy como la persona controladora, que también son mecanismos de funcionamiento que tenemos en la vida adulta, muchas personas tienen este mecanismo, ¿no? Es porque he tenido situaciones de absoluta falta de control y donde el no poder controlar cierta realidad, mi contexto, el vínculo con mis padres, lo que sea, me genera un enorme miedo, una enorme desestabilización emocional. Entonces, ¿qué hago? Mecanismo de compensación. Trato de controlar la realidad. Tengo todo bajo control, me hago lista, soy perfeccionista, creo que estoy pudiendo controlar la realidad. Este es un mecanismo de compensación. Entonces hay muchas personas que tal vez se puedan ver en esto, o personas que tienen ya un grado más obsesivo, ¿no? Que si esto está torcido, yo me desestabilizo. Siempre me acuerdo un caso de una mujer, es como muy significativo, quería tener todo bajo control, todo, que las cosas se hicieran a su forma. Entonces me contaba que cuando el marido venía del campo, entraba el marido con la mano sucia, iba a la cocina, se lavaba las manos, y entonces que ella veía las manos del marido y las gotas que caían en el piso mientras el marido iba a agarrar el repasador para secarse, y que ella era excesivo, ¿no? Pero, o por ejemplo, que tenía los almohadones del sillón, como ella no los había puesto, y ella le pasaba algo con eso. Uno dice, ay, qué ridícula, qué boba. Pero acá hay una necesidad, una ilusión. Hay una ilusión de control. Esto es, ¿no es cierto? La ilusión de control, que es creer que yo voy a controlar lo que está pasando. ¿Por qué tengo este mecanismo de compensación? Porque no pude controlar nada en mi historia familiar. Y el no poder controlar nada me generó un gran estrés, o un gran sufrimiento, o un gran miedo. Entonces es súper importante que en algún momento, con esto que estamos hablando, uno se pueda preguntar, che, ¿cómo me va con el mecanismo de funcionamiento que tengo? ¿Con qué tipo de conflictos me encuentro? ¿Con qué tipo de situaciones que me enojan, me hacen tener una resistencia, o conflictos con las demás personas? ¿En qué tipo de situaciones me veo? Esto es importante porque quizás son preguntas, como siempre digo, que uno no se las ha hecho nunca. Entonces es como si fuera que podamos empezar a cuestionar nuestra identidad. ¿Soy realmente así? ¿Elegí ser así? ¿Elijo seguir siendo así? Porque a veces también hay cosas, hay aspectos, rasgos que nosotros tenemos que no nos gustan demasiado. Y también es interesante que veamos que en esos rasgos que no nos gustan está un poco lo que se llama la sombra, ¿no? Este concepto de Carl Jung. Las sombras son aspectos nuestros que no están trabajados, o rasgos que no nos gusta tener, pero que en realidad tenemos. Por ejemplo, si yo fuera una persona que soy controladora, no me gusta que me digan que soy controladora, o si creo que estoy manipulando a los demás para obtener lo que quiero, y no me gusta que me digan que soy una manipuladora, pero sin embargo es parte de mi mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, las cosas que no nos gustan de nosotros, o las cosas que nos enojan en la vida, tienen que ver con la información que está debajo de mi mecanismo de funcionamiento. ¿Por qué? A ver, esto de controlar la realidad, como digo, es una ilusión. Nadie controla absolutamente nada. Pero el control, supuestamente, ¿qué nos da? Ay, como una seguridad. Yo tengo todo controlado, supuestamente no puede pasar absolutamente nada. Y esto es absurdo,
porque nadie controla nada, ni yo ni ninguno de ustedes sabe qué puede pasar dentro de 10 minutos. Entonces, ¿controlamos la realidad? No, no controlamos la realidad. Entonces, fíjense que hay a veces un enorme desgaste, una cantidad inmensa de energía que se dispone, que se utiliza en estos intentos de controlar las cosas, ¿cierto? Y de hecho también vivimos en una sociedad que el control, la seguridad, hacer las cosas como las hace todo el mundo, como vive la gente, parece que fueran los patrones de funcionamiento adecuados para nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son las consecuencias. Primero, cuál es el mecanismo adaptativo que yo tengo. Si, por ejemplo, soy una persona que estoy tratando de controlar todo el tiempo, que tengo miedo a una inseguridad y entonces trato de tener todas las cosas bajo control justamente. O si soy una persona que soy demasiado sumisa, demasiado callada, que nunca me animo a confrontar. Si soy una persona que me cuesta un montón ser coherente, me cuesta un montón poner los límites a los demás. O sea, ¿de qué forma me construí? ¿De qué manera me construí? ¿Cuál fue el mecanismo de supervivencia? Vamos a decirlo de esta forma. Todo mecanismo que nosotros tenemos ha sido un mecanismo de supervivencia simbólica a un cierto contexto que tenía, como digo, ciertas características. El riesgo de estos mecanismos, como digo, es que se perpetúan en el tiempo. Y como decía recién, se apegan a mi identidad. Entonces yo voy por la vida siempre funcionando de la misma manera. Entonces muchas veces en las consultas cuando las personas me dicen, no, pues yo soy así, 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 cuando les pido esto de que se definan, y le digo, no es que sos así, funcionaste así. Entonces buscamos, ¿para qué le sirvió funcionar así? Porque si yo no es que soy así, porque si soy así, ¿cómo voy a cambiar? Soy, es un estado, es el ser. En cambio, haber funcionado de una cierta manera me sirvió, como digo, ningún mecanismo es inútil, me sirvió en un cierto contexto activar esta respuesta para sostener ese contexto, sí. Pero después salgo a la vida y sigo en otro contexto, donde ya no pasa la misma cosa que pasaban antes, usando el mismo mecanismo de funcionamiento totalmente apegado a mi propia identidad. Entonces, como ese mecanismo no lo elegí, se automatizó, es totalmente inconsciente, fue funcional en un cierto momento de mi vida, pero ya ese escenario no existe, en algún momento el mecanismo me va a empezar a generar conflictos. Entonces, ¿qué es interesante? A veces, por supuesto, nadie quiere pasar por situaciones dolorosas, cosas incómodas, crisis, ¿no es cierto? Pero estos momentos, si nosotros los podemos como capitalizar, sería la palabra, y entender para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, que es una gran pregunta, casi que yo digo que es la pregunta terapéutica. ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué información mía tengo que ver? Es como abrir una puerta a mi conciencia para entender que el tipo de conflictos, el tipo de incomodidades, el tipo de vínculos complicados que yo me encuentre, me están hablando de ese mecanismo de funcionamiento automatizado que traigo y que represento a la perfección. Entonces, tengo ahí una posibilidad de decir, che, funcionando de esta forma, con este mecanismo, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las cuestiones que a mí me generan sufrimiento? A veces hay personas que necesitarían cambiar, necesitarían flexibilizar el personaje o el mecanismo, pero están tan apegadas a que yo soy de esta forma, que a veces encontramos, es muy loco, ¿no? Porque la mente tiene argumentaciones que van muchas veces totalmente en contra de lo que sería nuestro bienestar. Supónganse que yo tenga que, no sé, salirme de un vínculo de pareja porque nada, realmente no me siento bien tratada, no siento que tenga un buen lugar, la otra persona no me escucha, pero yo me diga a mí misma, o sea, sé lo que tendría que hacer, sé cuál es el impulso saludable, me tengo que salir de ahí. Y sin embargo mi cabeza me dice, no, pero vos, Patricia, si vos no te animás, si vos no tenés coraje, ¿qué vas a hacer sola? Fíjate. Entonces yo me digo un montón de cosas, de argumentaciones que parecen válidas para mi personaje viejo, que me hacen permanecer en un lugar de incomodidad y malestar. Porque yo creo que no puedo, porque creo que no soy como necesitaría ser. Entonces es importante que veamos esto, cómo me construí, cómo me diseñé, cuál es mi mecanismo presente. Porque el mecanismo lo voy a tener en el presente también. Y también, como decía, ver con qué tipo de conflictos me encuentro. O también qué cosas me dicen los demás, que a nadie le gusta que le digan ciertas cosas.
¿no es cierto? Sobre todo cuando esas cosas coinciden con una verdad. Si a lo mejor yo soy una persona intolerante, hay personas que tienen, por ejemplo, una intolerancia o una irritabilidad o un tipo de actitud defensiva de reacción ante los conflictos, ¿no? El otro día tenía una persona que tenía me consultó porque tenía como un enojo siempre con las cosas, tenía una forma de reaccionar totalmente desbordada para lo que las situaciones ameritaban. Digamos, había una situación y le explotaba. Yo estaba preocupado, se estaba poniendo en riesgo su matrimonio, todo esto. Entonces encontramos, y por supuesto él se enjuiciaba por esta situación. Entonces encontramos el hilo de su historia, el mecanismo adaptativo de funcionamiento que él encontró. De chico habían sido muy violentos con él, le habían pegado mucho, desde muy chiquitito había sentido el rechazo, la manipulación de la madre y el rechazo y la violencia del padre. ¿Cuál es el mecanismo adaptativo? Me vuelvo confrontativo, exploto por todo, me vuelvo peleador, me vuelvo camorrero. Ay, qué desubicado sos, cómo reaccionás ante las cosas, qué mal. O sea, contexto, mecanismo adaptativo. Me tengo que defender, me tengo que proteger. Y además tenía como si fuera simbólicamente lleno el barril de sus emociones que no procesadas, entonces volaba una mosca y él explotaba. ¿Qué mecanismo de funcionamiento tenía? La reactividad. Lo estaba llevando puesto la reactividad. Él no quería ser así, quería ser una persona tranquila, quería entender qué le estaba pasando. ¿Se entiende, no? El ejemplo que estamos dando. O sea, cómo un cierto contexto activa en mí un mecanismo adaptativo que yo puedo estar hoy en mi vida presente todavía sin saberlo, actuando ese mecanismo adaptativo totalmente ajena, totalmente falta de libertad y totalmente falta de conciencia en lo que podría yo diseñar o elegir de forma consciente de cómo me quiero manejar, cómo quiero ser, qué cosas quiero soltar. Para que podamos hacer esto, tenemos que prender una luz simbólicamente y hacer una mirada consciente sobre nuestra vida, nuestra historia, nuestros mecanismos y sus resultados. Así que bueno, espero que los haya ayudado para poder mirarse y repensar algunas cosas como todos los episodios que compartimos. Muchas gracias siempre por acompañarme.